Este es el proyecto en el cual vamos a trabajar en esta ocasión. Una bolsita para ir a comprar el pan o para hacer una compra ligera. También es adecuada para llevar libros, carpetas o simplemente para ir a pasear. Una bolsa bien alegre y colorida, ahora que aquí en el hemisferio sur se acerca la primavera. Espero que les guste este proyecto y se animen a realizarlo. Vamos a ver la lista de materiales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Irenka Arteslavo. Yo soy Irenka. En esta ocasión vamos a pintar una bolsita para ir a comprar el pan. Es una bolsita que está confeccionada con liencillo, que es una tela que es muy adecuada para la pintura sobre tela porque es puro algodón. Es una bolsita muy simple. En el interior tiene costura francesa para que no se deshilachen y quede siempre prolijo. Yo la realicé siguiendo las indicaciones de un canal que se llama Ana Leal Patchwork. Les voy a dejar el enlace para que vean bien detalladamente el paso a paso. Yo aquí ya tengo más o menos bosquejado un ramito con una cibulinca en tonos rojizos y algunos frutitos y unas florcitas para complementar el conjunto. Les voy a detallar la lista de materiales. Bueno, vamos a utilizar colores para las hojitas. Vamos a usar este que es un verde lima, que es como un verde mediano. Después un tono un poquito más intenso, este es un verde inglés. Si llegan a tener un verde oliva, para complementar un poco los tonos de verde porque lleva muchas ramitas, sí, y si no, no importa. También podrían hacer con un verde bandera otras ramitas. Y a ver, bueno, la verdad que estos tonos son parecidos, yo creo que este tono estaría de más. Creo que con estos 4 tonos se podría dar bastante realce a las hojitas y ramitas. Después hay unas florcitas pequeñas que van a complementar a la flor principal y para esas florcitas vamos a necesitar un azul celeste, este azul ultramar para dar un poquito de profundidad y las vamos a iluminar con un poquito de blanco. Después también en el centro va a llevar un poquito de este amarillo bebé, que es un amarillo muy clarito. Podría ser también un amarillo limón. Y para la cibulinca, para las calinas, vamos a usar este rojo que es un rojo cadmio. Este amarillo dorado. Después vamos a usar naranja. Aquí está. Y para dar profundidades podemos usar marrón tierra quemada. Este es cerámica que es un poquito más claro, también un poquito para las ramitas. Si no tienen marrón oscuro, utilizan este mismo rojo con una pizquita del verde, que es su complementario. Siempre que a mí me falte tonos oscuros para sombrear, siempre me tengo que acordar que del tono principal añado una pizca del complementario y obtengo un tono para elaborar la sombra. Y esos serían los colores más o menos que vamos a utilizar. Y después vamos a usar lo que siempre acostumbramos. La paletita plana para mezclar los colores, algunas espátulas, una servilleta, un trapito, los pinceles que vamos a usar, como en el proyecto anterior, nada más que yo voy a usar un redondo 6, un redondo 4, después un pincel lengua de gato,
el pincel chatito de cerda dura para dar los tonos bases, y puede servirnos un biselado y un liner. Después vamos a usar pinta puntitos, podría ser también el bolillito de manicuras, y si no tienen, no se hagan problema, la colita del pincel sirve. Después un poquito de agua, y también vamos a usar un pedacito de cartón, maderita de fibra fácil, con papel de cocina absorbente, algunas hojas como para cubrir el cartón, y las pincitas para fijarlo al cartón, la tela del bolsito, y ponerla bien tirante. Y eso sería todo. Entonces ahora ya me voy a preparar el cartón, lo voy a cubrir bien con las hojas, voy a mezclar los colores y vamos a comenzar a pintar este buquet floral. Bueno, yo ahora le di el color verde más claro, este verde lima puro, y preparé un poquito de este verde inglés, que es un poquito más oscuro, y de este marrón medio que acá se llama cerámica. Y ahora yo le voy a dar profundidad. Con el verde oscuro a mí me resulta más cómodo este, que es un poquito más ancho que este, que es muy pequeñito. Quizás para una flor más pequeña sí me vaya a resultar más cómodo. Este, que es biselado y con punta, me va a ayudar porque esta hojita tiene unas puntitas aquí. Como está húmedo, yo voy a cargar un poco así y le voy a dar un poquito de profundidad así en los contornos, y voy a también alternarlo con algunas puntitas con cerámica. Podría también hacerlo con un poquito de naranja también. Solamente lo voy a aligerar con un poquitito de agua, no mucho, que esté cremoso, que corra bien, pero que no esté demasiado aguachento. Entonces así en algunas puntitas, y como está fresco se va a fundir, sobre todo acá para dar como un poquitito más de profundidad, de perfilar mejor la hoja. Y lo voy a llevar un poquito hacia el interior, así se funde bien. Voy a tratar así como de dar movimientos siguiendo la curvatura de estos bordes dentados, así. Y en esta zona vamos a dar tierra de sombra quemada, que es un poquitito más oscuro, para dar mayor profundidad aquí. Y ahora
con el liner y cerámica, le voy a marcar unas líneas así como imitando las nervaduras, pero en este caso sí, lo voy a poner con una gotita más de agua para lograr el punto tinta. Y voy a cargar muy bien el liner y le voy a hacer, a ver, las nervaduras, unas nervaduras muy simples, ¿no? Así. Siguiendo estas mismas hendiduras. Ahora sí, con este mismo pincel chato y el marrón más oscuro, que es el tierra de sombra quemada, esta zona que es el nacimiento la voy a poner bien oscura y la voy a dejar así orear, porque después va a tener el toque final. Esta zona así la vamos a remarcar que quede bien oscura, porque después va a llevar unos puntitos blancos, pero ahora no se lo podemos hacer porque se van a fundir. Hay que dejar que se oree un poco, pero no importa porque nosotros vamos a seguir con el resto de las hojitas y mientras tanto se va a ir oreando. Es un pequeño toque nomás, así. Y con el poquito de verde lo voy a fundir un poquito para que quede así bien integrado. Hay que manejarlo con cantidades muy pequeñas porque son muy oscuros, pero no importa. Lo retiro así un poquito y ahora le voy a poner el tono verde más claro para equilibrar un poco. Mientras esté fresco se arregla sin problemas. Pues hay ramitas que después lo vamos a hacer, pero por lo menos ya vieron una de las hojas cómo se trabaja. De la misma manera vamos a hacer esta y esta, que son las 3 hojas que sirven de base, de asiento a la cibulinca, que es la flor principal. Entonces, cuando termine de hacer estas 2 hojitas, seguimos trabajando. Bueno, les voy a explicar lo que estuve haciendo aquí. Completé las 3 hojitas y aquí me equivoqué de color y le di todo el pleno con el oscuro. Pero eso no importa, porque tiene distintos matices, queda bien igual. Así que si en algún momento hacen un fondo con otro tono, no importa, porque no queda tan parejo, tan perfecto. En las puntitas, para que me quede más prolijito, yo tomé un liner y el tono ese cerámica, que es el marrón más claro, lo aligeré a punto tinta y le di un poquito acá como para acentuar este dentado de las hojas. Y después con el pincel lo que yo hice fue difuminarlo, llevarlo un poquito así, para que se funda un poco mejor. Y con lo que me sobró de cerámica y de verde hice estas líneas, así unas ramitas, un poco también para aprovechar el color. Y con el lengua de gato número 4, yo cargué en el verde oscuro, en el verde claro, el verde lima, y la puntita con el verde más oscuro, el verde inglés. Entonces, en algunas ramas yo hice unas pinceladas de mayor a menor. A medida que me voy acercando a la puntita, menor. Menor es el tamaño de la hojita. Siempre es más grande en la base. Yo voy a hacer, voy a hacer una para que vean. Por ejemplo, agarro así el pincel con la doble carga y hago apenitas toco, apenitas toco. Lo hago así medio de chanfle, no lo hago así plano, porque como hay que hacer un poquito de presión, queda mejor. Entonces después hago un poquitito más, y voy desplazándome hacia abajo y aumentando el tamaño de la pincelada. Si no queda bien, no importa porque después lo retocamos un poquitito con el liner. Después a lo último retocamos dando un poquito más de sombra, prolijando un poco más algún borde que tengamos que
mejorarlo. Por ejemplo, podríamos hacer alguna también por acá, más o menos distribuido, que esté más o menos parejo. Y también hice los tronquitos de lo que serían las calinas. Primero lo hice con cerámica y encima le hice con el liner con verde, como para que esté medio matizado. Y también podemos hacer pinceladas de coma, también con el lengua de gato y doble carga, verde lima y verde inglés más oscurito en la punta. Y por ejemplo, aquí, dar así, como unas pinceladas. Que también después, más adelante, al final, le podemos dar un poquitito más de luz y la podemos prolijar. Entonces, así unas pinceladas así un poquito sueltas. Eso lo podemos distribuir también un poquito a gusto. A veces después, a medida que vamos observando cómo avanza el trabajo, se nos va ocurriendo poner más. Por ejemplo, aquí. Y de chanfle es como que se hace un poquito más de presión y la pintura como que penetra un poquito más en las fibras de la tela. Y las pinceladas así en coma las vamos salpicando un poquito donde a nosotros vemos como que le faltaría. Bueno, ahora yo voy a seguir dándole pleno a otros detalles y enseguida retomamos el trabajo. Bueno, yo le estuve dando color a las calinas y cuando termine, con este tono tierra quemada que me sobró del nacimiento de las hojas, lo aligeré a punto tinta con un poquito de agua y lo que hice fue dar sombra, una línea así en forma de media luna en la zona inferior, para darle un poquito de sombra y después cuando le demos luz vamos a acentuar el volumen. Yo les voy a mostrar en estas dos. Después con un pincelito chato, por ejemplo este está limpio, entonces yo voy a hacer así como un barrido del color para que se integre con el rojo y no me quede una línea, sino que se difumine un poquito. Si yo llego a ver que el rojo se secó, entonces le doy un poquito, así una pincelada, porque puede ser que yo haga muchas cosas rojas y cuando llego al punto de partida se secó la pintura y no se funde bien. Entonces retoco un poquito así y hago este movimiento de barrido para que se integren bien y quede levemente esfumado. Después yo voy a tomar un poquito de blanco sin diluir y con, por ejemplo, la puntita de este pincelito chico que es de cerda dura o un pincelito redondo viejo, también puede ser. Yo lo que voy a hacer es cargar un poquito de la pintura blanca, muy poquita cantidad. Ahora les voy a mostrar, yo lo voy a hacer, pero en una puntita, la puntita del pincel. La técnica de pincel seco es descargar un poquito y hacer así como un círculo. Entonces me queda iluminado. Lo voy a hacer otra vez.
Yo voy a tomar solamente la puntita. Conviene los pinceles de cerda blanca, que son los duros. Descargo un poquito para que no se me haga un manchón. Y también, así, acá que se me cargó mucho, lo descargo acá. Entonces yo le voy a dar un poquitito de luz. Entonces el volumen se va a acentuar de las frutitas. Y lo voy a hacer así con todos. Descargo para que no se me haga mucho. Y hago así un movimiento circular. Epa. Para que dar sensación así de volumen de los frutitos. Y así voy a hacer con todos. Yo voy a hacer con toda la calina y después regreso. Bueno, les voy a comentar cómo hice yo estas florcitas azul celestes. Con el tono azul celeste y pincel número 4, yo cargué con el azul celeste y le di una pincelada tipo corazón. Por ejemplo, así y así. Hago como cada pétalo como si fuera un corazoncito. Hago 2 o 3 y cuando ya, antes que se me seque, lo que yo voy a hacer es cargar la puntita con azul. A ver, estos que son los últimos. Y hago en la puntita, así, y lo arrastro un poquitito hacia adentro, porque es más que nada para destacar la puntita solamente. Y la destaco del fondo claro, así. Lo voy a hacer antes que se seque para que se fundan bien. Puede ser que a veces, aunque ustedes reporten el motivo, que a lo mejor les sobra un poquitito de espacio. Allá se soluciona así, los maestros de pintura dan una pincelada y listo. Porque en la naturaleza no hay nada que sea perfecto, así que no hay problema. Me faltó, ahora que me doy cuenta, me faltó esta florcita. Y el centro lo di con amarillo oro. Cuando yo doy, yo lo di con el pincelito de corto de cerda dura. Al pincelito, lo doy así en todo el centro. Y yo también le puedo dar como una especie de sombra con el liner y también tanto el cerámica como el tierra de sombra quemada. Puede ser también con un poquito de naranja o rojo. Así como hicimos con las calinas. Mientras está fresco, y hago así como el barrido, para que tenga así un poquito de que quede difuminado y se funda. Y eso también lo voy a hacer con estas 3. Y voy a completar esta florcita y después seguimos el trabajo. Bueno, vamos ahora a dedicarnos a la Tsibulinka. Yo acá le di una base de amarillo oro. Ahora lo voy a matizar. Con el pincel redondo número 6, yo lo voy a cargar en amarillo oro. Pero las puntitas, algunas las voy a cargar con rojo y otras con naranja. Yo voy a empezar desde afuera hacia adentro y voy a cargar la puntita con rojo de cadmio. Entonces yo voy a empezar por la parte superior. Entonces, así, con un movimiento un poquitito ondulante hacia el centro. Y otra vez.
La cibulinca traten de pintarla en el día. Yo ayer tuve que interrumpir porque comenzó una tormenta y se puso muy oscuro. Y como yo siempre pinto con luz natural para que se vea mejor, ahora le tuve que dar una segunda capa y es como que le cuesta penetrar la pintura a la tela. Y ahora los pétalos de abajo. Le voy a dar vuelta para que sea un poquito más. Entonces vuelvo a cargar. Voy a cargar algunas, estas con naranja. Siempre hay un pétalo principal en el medio de la flor que está enfrentado a el centro. Le voy a cargar algunas con rojo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de rojo que nos quedó, lo vamos a mezclar. Lo podemos mezclar tanto con el tierra quemada como con el cerámica, porque es para dar más profundidad aquí, en la zona donde está bien separada el centro de la flor de los pétalos. En ese nacimiento es donde nosotros vamos a marcar con el liner un poquitito la profundidad de la flor. El liner y con una pizquita de marrón, de cualquiera de los dos. No mucho, porque es como para formar más bien como un bordó. Yo lo hice con la tierra quemada, pero les diría que mejor lo hicieron con el cerámica, porque quedó un poquitito oscuro. Pero si les gusta oscuro, me formó más bien casi un marrón. Pero bueno, queda bien igual. Entonces, voy a lograr punto tinta que corra bien. Y por ejemplo, en el cuerpo central de la flor, desde el centro hacia arriba, le voy a dar unos pequeños toques, así como para poder delimitarlo bien. Si ven que en alguna zona se les fue un poquito la mano, con el pincel y con un poquitito de amarillo lo podemos solucionar. Le damos así, por ejemplo, acá que me parece que puse mucho, porque tendría que haber más sombreado, sobre todo en los laterales. Y sigo ahora con la zona inferior. Entonces ahora voy a tomar también el liner y también vamos a poner así la mano para, por ejemplo, aquí van a ser ya pequeños toques. Y acá, por ejemplo, lo que sería la división entre un pétalo y otro, los voy a hacer un poquitito más largos. Ahora les voy a mostrar. Después completamos aquí algunos tallitos. Podemos aprovechar el mismo tono. Después, si quieren, con esta mezcla pueden hacer otros tallitos más. Ahora lo que vamos a hacer es darle ya los últimos toques. Yo voy a preparar un poquitito del blanco y ya damos estos últimos toquecitos. Podemos usar la colita del pincel
podemos usar el bolillito de manicuras o podemos usar el pintapuntitos, lo que quieran. Yo voy a elegir el bolillito. Vamos a tener que esperar que se oree un poquitito la cibulinca, pero le podemos poner un puntito de blanco, por ejemplo, como para dar un extra de luz a alguna de estas calinas. Si quieren, si no la pueden dejar sin nada. También se puede hacer así, una comita. Lo pueden hacer en algunas, lo pueden hacer. También lo pueden hacer así. Lo pueden difuminar un poquito con un pincelito de cerdas duras. Si no lo quieren tan marcado, para que esté un poquitito más suavizado, que no se note tanto. Lo pueden hacer en algunas, no en todas. Por ejemplo, así. En alguna que otra, o donde vean ustedes que les falte. Como el pincel este es de cerda dura, si está completamente seco, se difumina muy bien. Después aquí en el centro de las hojitas, que yo les había dicho que acá lo dejábamos para después, ahora que está completamente seco, puedo hacer puntitos aleatorios así, porque al estar completamente seco no se va a fundir. Y aquí está un poquito húmedo. A ver, le puedo poner también así, aquí. Yo le voy a dar un poquito de secador de cabello aquí para poder darle de los toques finales y ya mostrar cómo queda. Bueno, acá te estoy dando yo los últimos toques ya con la pintura para tela color blanco y con el bolillito de las manicuras. Acá en la zona central, así, en forma decreciente hacia los lados. Si vemos que se nos descarga demasiado, seguimos la línea donde son menores los puntitos con el más chiquitito, porque esto es diferente de la madera. Acá la tela absorbe, entonces nos arreglamos con el bolillito más chico. En la zona central lo usamos el bolillito más grande y aquí con el más chiquito, porque para poder hacer una línea larga. Y yo acá le coloqué también, para aprovechar el color que a mí me sobró, en las zonas donde queda así como medio vacío, medio desprovisto, con el sobrante de mí que me quedó del naranja y del rojo, le hice o 3 puntitos, o una línea decreciente, o un puntito en alguna zona que está media vacía, y también así, de forma así, media aleatoria. Donde ustedes piensen que está un poquito vacío, le agregan un puntito o 3, o la línea decreciente, así. Sería empezando con el más grande, se va descargando y se hace una línea de mayor a menor. Y si ven que se despinta, lo retocan con el más chiquitito en los últimos. Y eso sería todo. Bueno, estaría ya terminado el bolsito para ir a comprar el pan. Lo vamos a dejar secar 24 horas. Hay marcas de pintura para tela que no requieren plancha, otras que sí. Ustedes fíjense las
marcas de pintura para tela que usaron y si requiere plancha a las 24 horas cuando está completamente seco, del lado del revés le damos un poquito de calor con la plancha, una pasadita. Y recuerden que todo lo que está pintado a mano con pintura para telas nunca va a lavar ropa, lo tenemos que lavar siempre a mano. Bueno, espero que les haya gustado. Después, a ver si van a la panadería con una bolsita así, a ver qué les van a decir. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Muchas gracias.